Pasa a dar la lectura, hija. Vamos a leer el Salmo bajo la dirección del Padre, el Hijo, ponlo aquí, y el Espíritu Santo de Dios. Te damos las gracias. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Vamos a leer Salmos 18 del 1 al 8. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó, el humo subió de su nariz. Amén. Palabra de Dios. Bueno, damos gracias a Dios por la lectura leída. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno. Quiero dar un pequeño repaso a lo que leyó la hermanita, porque no se entendió muy bien. Y vamos a rectificarla. Bajo la dirección del Padre, bajo la dirección del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra dice así: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, Él es. En Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad. Me atemorizaron ligaduras del Seol. Me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Leamos todos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Dios bendiga esta santa palabra que es de Dios. Amén. Amada familia, vamos a cantar una alabanza, vamos a preparar nuestro corazón
a la alabanza. Bendito sea Dios. Las niñas tienen preparada la voz para cantar. Pasen a la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Pasen rápido que no usen arrogancia. No. Agarren, este micrófono está bien fuerte. Vamos a preparar nuestra voz. No hay nadie, pero digan, vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Qué bonita alabanza. Qué bonita alabanza que compartimos. Qué bonito. ¿Quieren que cantemos otra? Cantamos el barro, ¿verdad? Alístate, papá. Vamos a cantar una con el hermanito José. Gloria a Dios, preparémosla. Gloria a Dios. Vamos a compartir con mi hijo, gloria a Dios. Vamos a alabar el nombre del Señor. Prepárate, papá. Y esto dice así: como el barro en las manos del alfarero, así soy yo en las manos de mi Dios. Como
como alguien que se siente prisionero. Así eres tú, si en tu vida no está Dios. Y como el barro, manos del alfarero, así soy yo, manos de mi Dios. Como alguien que se siente prisionero. Así eres tú, si en tu vida no está Dios. Gracias, Señor, porque nos llamaste a tu presencia y ahora, Dios mío, estamos llenos de ti. Gracias por permitirnos alabarte, Padre. Ayúdanos en esta noche a gozarnos en tu presencia, Dios mío. Ayúdenos, cante con nosotros. Cristo, es que tu palabra me ha hecho libre, Señor, me ha hecho libre. Ya mi vida pedazo y de tu amor me ha llenado el corazón. Como el manos del alfarero, Así soy yo, así soy yo. de mi Dios, como alguien Que se siente prisionero. Así eres tú, si tu vida no está Dios. Y como el barro del alfarero, así soy yo, de mi Dios. Como alguien que se siente prisionero. Así eres tú, y tu vida, está Dios. así eres tú, Si en tu vida no está Dios, así eres tú, y tu vida no está amén, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Qué bueno, Josecito ha cantado en esta tarde y damos gracias por el tiempo, ¿verdad?, que hemos logrado. Ha sido de bendición. Amigos, bienvenidos sean una. Ha sido de bendición ya, ¿verdad? Qué bueno que podemos hacer esto hoy que tenemos un poco de conocimiento, porque el conocimiento no lo tenemos todo, porque el conocimiento todo está en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios nos ha permitido conocer de su verdad, y la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Así que ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Fíjese bien, voy a dar un corto resumen de lo que es el salmo que leímos. Fíjese lo que dijo el salmista: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Fíjese, esta es una gran enseñanza que tenemos de parte de los hombres de Dios. Acción de gracias por la victoria. Fíjese, el salmista nos da esta referencia y como fe verdadera, a la cual tenemos que clamar nosotros también, porque Él es digno de todo aquel que a Él se humilla. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el nombre del Señor. Por eso el salmista dice: y en mi angustia invocaré a Jehová y clamé. Fíjese, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. Fíjense que cuando clamamos a Dios de corazón, Él oye la voz de sus hijos.
Y la palabra de Dios dice, y por su voz conozco mis ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Así es que de los que clamamos a Dios, Él oye nuestro clamor. Pero esto no solamente es clamar, sino más, no. El clamor de sus ovejas viene a través de su obediencia, porque nosotros hemos creído que Él no aparta el oído de sus hijos. Así es que para que Dios nos oiga, tenemos que empezar a ser sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que la oración de los impíos no llega ni al primer cielo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no llega la oración de los impíos ni al primer cielo? Porque están viviendo en pecado. Y para que Dios nos oiga, tenemos que alejarnos de las cosas pecaminosas de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado el nombre del Señor. O sea que al cielo no entra cualquier cosa inmunda, bendito sea el nombre del Señor, sino que en el cielo entrarán todos aquellos que están llamados a vivir en santidad, en obediencia a la palabra y totalmente apartados de este mundo lleno de maldad. Amén. Oiga bien, y la palabra dice así: en mi angustia invoqué a Él. No nos queda duda. Yo me recuerdo cuando yo no era conocedor de la verdad de Dios, porque la verdad solo se encuentra en la Escritura. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Es el Señor Jesucristo hablando en ese pasaje. Hay unos que dicen, no, la Escritura la escribieron los hombres. Por supuesto que hombres inspirados por Dios, porque los que fueron llamados a ser apóstoles, fueron llamados a servir al Señor Jesús, Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Alabado el nombre del Señor. Y cuando Dios llama a servirle, uno tiene que hacerlo en obediencia para que Él pueda utilizarlo a uno en su camino. ¿Cuántos se gozan con la palabra? Todo el que es escogido por Dios está llamado a servir en la verdad. Y ese tiene que hacer lo que Dios diga. No vamos a hacer. Cuando uno viene a Cristo, uno tiene que obedecer la palabra. Uno tiene que caminar bajo los parámetros de lo que la palabra de Dios nos enseña. Alabado el nombre del Señor. Por eso el Señor no oye a cualquiera, sino al que vive en obediencia delante de Él. En este mundo el apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso quiere decir que nosotros tenemos que andar en las cosas de Dios, no en las cosas del mundo. ¿Cuántos se gozan? Bendito es el nombre del Señor. Por eso es que los que somos hijos de Dios hacemos la diferencia en el mundo. Y los que hacen la diferencia en el mundo, también les es permitido a lo mejor orar por un enfermo y el enfermo es sanado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que si en algún momento un enfermo está pidiendo, está clamando, ya está agonizando y necesita que los hijos de Dios vayan a clamar a Él para su sanidad, Dios lo puede hacer. No es el que va a hacer eso como lo hacen hoy. Hay unos que parece que son de Dios y no son de Dios. Pero en el día que viene, dice que van a ir unos que son llamados siervos acá. Pero el Señor les va a decir, porque todos vamos a ir a dar cuenta ya con Él, todos vamos a ser llamados a dar cuenta en el día postrero, en el día que se cierre todo, el día del gran trono blanco. Ese día van a ser llamados muertos y vivos. Los primeros van a ser los muertos y los que ya hemos quedado vamos a ser levantados y transformados en las nubes con este cuerpo que ha sufrido aquí. Dice que en santidad Él nos va a tener ahí arriba y santos vamos a ser a la par de Dios nuestro. Amén. Esa es la palabra que se nos enseña en este camino. Bendito sea el Señor, que Dios me mostró su verdad y ahora yo dedico mi tiempo en el trabajo que Él me permite y en el trabajo de la obra de mi Padre. Así dijo Jesucristo. En un momento lo andaba buscando María y José y sus hermanos, y los que estaban allí le dijeron: Jesús, te busca tu madre y tus hermanos. Y el Señor, ¿qué dijo? Pero ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen mi palabra, bendito, y hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y los hijos de Dios en qué deben de andar? ¿En las cosas del mundo? Por supuesto que no. Las cosas del mundo no salvan. Las cosas materiales del mundo, el Señor dijo que eran pasajeras, eran perecederas, todo se va a acabar. Pero el que permanece en la verdad, en la roca eterna, en la que es inconmovible, en el que venció al mundo, en el que resucitó a Cristo en el tercer día, ese lo va a resucitar a nosotros un día en gloria. ¿Cuántos dicen amén a la palabra?
¿Los cabe duda de lo que Dios habla? Esta es palabra de Dios. ¿Cuántos se gozan? Y Dios bendiga a aquellos que oyen las prédicas y se deleitan en la verdad y no en la mentira. Porque la Biblia dice que el que es de Dios en la verdad del Padre anda. Y los hijos deben de ser obedientes a padre y a madre. Y antes que nada, tiene que buscar de Dios y obedecer a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y el perdón debe de estar en todos, porque si no nos perdonamos aquí, Dios tampoco los perdona. Es algo que tenemos que saber. Ahora esa es otra cosa. Pero dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Fíjense que Dios se indigna. Les estoy leyendo el último versículo, versículo 7 del Salmo del 18, 1 al 7, el último versículo. ¿Por qué se indignó Jehová? A ver, compartamos. ¿Qué entienden de esto? ¿Por qué se indignó nuestro Dios? Por el pecado, por el aborrecimiento, porque lo perseguía el mundo para hacerle daño. Y este es el clamor del salmista, porque el salmista vivió sufrimiento también. Alabado el nombre del Señor. Lo siguió Saúl para matarlo. Amén. Pero no lo pudo matar porque la presencia de Dios estaba en David. Bendito el nombre del Señor. Y todos los que están en la presencia del Señor, aunque males vengan, no le temeremos porque Dios venció al mundo y el mal huye de la presencia de los que temen a Jehová. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Bendito el nombre del Señor. Vamos a entrar. Voy a tomar un versículo, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos rápido que el tiempo es oro, bendito Dios. Fíjese, Primera de Pedro 2:9. Fíjese bien lo que Dios nos pide. Alabado Dios. Primera de Pedro 2:9, ¿lo tienen? Busquémoslo un poco, algo deprisa porque el tiempo es oro. 2:9. El pueblo de Dios. Dios habla, el apóstol Pedro habla del pueblo de Dios. Y nosotros somos llamados a ser pueblo de Dios. Así que como pueblo de Dios, nosotros honramos al Padre. Y todo el que es de Dios debe de honrar a su Padre. Primero al Padre que nos creó y segundo al Padre de la tierra y también a la madre que se preocupa por sus hijos. ¿Cuántos se gozan en la palabra? Es un mandamiento de Dios. Así es que la palabra dice que todo el hijo que obedece a padre y a madre, los días de vida en la tierra serán largos. Pero aquel que desobedece a padre y a madre, ese será condenado. Y pocos días tendrá en la tierra. Así es que es una obediencia. Pero nosotros somos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios debemos de hacer estas palabras. Dice así en el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice, mas vosotros sois linaje escogido real y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciareis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a leer el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Voy a orar. Padre, te damos gracias. Señor mi Dios, ponemos en tus manos esta palabra leída. Señor mi Dios, reconozco que dependo 100% de ti, que mi vida mana de ti, Padre. Y yo te pido que tú prepares mi voz, mi garganta, para yo poder explicar tu palabra. Apártame, Señor, de lo que no te agrada y quita todo tropiezo que haya para detener tu palabra en este momento, y que seas tú edificando nuestros corazones para que esta palabra reviva, Dios mío, nuestros pensamientos, entendimientos, rudimentos que aún todavía nos hacen falta. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a aquellos que oigan tu palabra, bendice a aquellos que se gozan en la verdad y bendice a aquellos que andan buscando la verdad. Rogamos a tu presencia que tú bendiga a las familias del mundo, Padre bueno, misericordioso, y que tú nos protejas del mal y que todo lo hagamos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Oiga bien, como pueblo de Dios,
tenemos que hacer estas cosas. Mas vosotros sois linaje escogido, dice el Señor, y real sacerdocio. Cuando decimos que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nosotros no hacemos lo que la ley manda. Nosotros no hacemos lo que el mundo hace. Nosotros no practicamos lo que el mundo practica, porque lo que el mundo practica todo es vanidad de vanidades. Y es un problema cuando nosotros ponemos nuestro conocimiento y dedicamos tiempo a las cosas vanas de este mundo. Primeramente, oiga bien, muchos de nosotros nos dedicamos al trabajo. Muchos de nosotros creemos que si no trabajamos no comemos. Y esto también está en la iglesia de estos tiempos. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos de prueba. Pero para los que somos hijos de Dios, los tiempos de prueba no existen. Porque la fe de nosotros está fundamentada en el Dios que creó el mundo. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Alabado el nombre del Señor. Así que si nuestra fe es esta, que Dios nos enseña a través de su Hijo, y que su Hijo se levantó al tercer día, nosotros no temeremos a mal ninguno, porque la palabra de Dios, que donde está la presencia, la palabra dice que donde está la presencia de Dios, no hay mal que nos haga daño. Aún dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, la presencia de Dios está y los demonios huyen de su presencia. Así es que aquí solo están almas que obedecen a Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer y practicar cuando decimos que somos pueblo adquirido con Dios. El tiempo que nos queda libre lo dedicamos a la palabra, y no solo pasamos en esto, porque la Biblia dice que para todo hay tiempo. Tenemos que apartar tiempo para hablar algunas cosas. Todo debe de ir conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a la obediencia, y todo esto debe de ser agradable delante de Dios. Todo lo que el pueblo de Dios practica. Amén. Así que si estamos llamados y somos pueblo adquirido, estas cosas tenemos que hacer. ¿Qué cosas, hermano? Las cosas que están escritas en este libro. Los pasos de Jesús fueron caminados en obediencia en Jerusalén y en todo Judea también. Allí anduvo Jesús predicando en las calles, en las casas. Y antes Jesucristo no predicaba en templos. Ahora algunos creen que solo en los templos se puede predicar, pero Jesucristo nos ha dado un ejemplo que la palabra de Dios debe de ser predicada en las calles también. La palabra de Dios debe ser anunciada al mundo, y un mandamiento Dios nos ha dado, que esta palabra debe de correr por el mundo hasta el último confín de la tierra. Y cuando Dios llama a hacer estas cosas, se deben de hacer. No lo suceda como Jonás, que Jonás fue llamado a predicar el evangelio y Jonás se acobardó. Jonás, en vez de agarrar el camino que Dios le dio, agarró para atrás. ¿Verdad? No seamos como Jonás nosotros. Tenemos que buscar el entendimiento de Dios para que en verdad sea Dios el que nos va a enviar, no sea el maligno que nos está engañando. Por eso la Biblia en el libro de Corintios habla que tenemos que tener discernimiento de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Alabado el nombre del Señor. Cuando tenemos discernimiento de espíritu, que es un don que Dios da, entonces no podemos ser más engañados. Dios bendiga a los que se están conectando a ver la transmisión. Esto es de bendición para la vida de todos, y Dios habla al mundo entero. Dios no hace acepción de personas. Nosotros clamamos al Dios Espíritu. Yo quiero que sepamos algo, que nosotros clamamos a un Dios vivo que se levantó de entre los muertos. Yo no le enseño a clamar a dioses, porque un solo Dios es en el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que tiene dioses para clamar no es de Dios. Es un mentiroso y falso en la tierra, engañando al mundo entero, porque la Biblia habla de un solo Dios que es intermediador entre Dios y el hombre, en los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Bendito es el nombre del Señor. Y la Biblia dice: real sacerdocio somos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el primer pueblo que Dios escogió. Pero después de este pueblo, nosotros cuando oímos su palabra, venimos también a ser pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no hace excepción de personas. Aunque a otros no les guste, aunque otros se remuerdan porque lo que hacemos, nosotros somos pueblo de Dios.
Yo cuando estaba en los delitos y en las mentiras y en tanta abarrabada que yo hacía, bendito Dios, yo no entendía qué era esto, lo que tanto se hablaba de Dios. Bueno, ahora me doy cuenta que unos hablan de una forma, otros hablan de otra, y muchos hablan cosas que no están escritas en la Biblia. Es importante, familia, que nos fundamentemos, que apartemos tiempo para estudiar la Escritura, porque si estudiamos la Escritura, la palabra dice: mis palabras son fieles y verdaderas. El Señor Jesucristo hablando. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Esta es palabra de Dios. Bienaventurados, dice la Biblia, aquellos que oyen mi palabra y la guardan en el corazón. Bendito Dios. Así que, y dice así: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Dios ya no es más rebelde delante de Dios. El pueblo de Dios es luz en el mundo. El pueblo de Dios es el que anuncia la verdad. El pueblo de Dios es el que clama al Dios vivo por la necesidad de este mundo impío pecaminoso. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Bendito es el nombre del Señor. Yo espero que se gocen la palabra, porque nosotros clamamos al que lo puede todo. Y dice en el versículo 10: vosotros que en otro tiempo, fíjese, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Fíjese, cuando yo era mundano, cuando yo era mujeriego, cuando era mentiroso, cuando era vagabundo, borracho, fumador si no fui, de allí me sacó Dios. Cuando yo hacía todas estas cosas, era un contrario a Dios, porque la Biblia dice que este cuerpo que yo tengo, Dios lo formó en perfección, y aparte de eso, la Biblia dice que soy templo del Espíritu de Dios, y por lo tanto soy templo del Espíritu de Dios. El cuerpo debo de cuidarlo, amén. El cuerpo se debe de cuidar, se debe de tener en santidad. ¿Cuántos se gozan en la palabra? ¿Es así o no es así? El cuerpo es templo de Dios. Por lo tanto, en el libro de Levítico dice la Biblia que ni rasguño se le puede hacer. No se puede dañar el templo de Dios, porque somos templo y morada del Espíritu de Dios. Así es que, familia amada, Dios nos llama a cuidarnos para Él. Dios nos llama a vivir en santidad para Él. Este cuerpo debemos de cubrirlo. De este cuerpo debemos de cuidarlo, debemos de amarlo, porque la Biblia dice que todo lo que Dios hizo en perfección, todo fue bueno. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Y aparte de eso, dice que somos a imagen y semejanza de Dios. Soy lindo yo, y todos somos bonitos, porque Dios no es bonito. Si todos somos creación de Dios y formado a imagen y semejanza de Dios, no hay ni un feo. Todos somos bonitos delante de Dios, alabado el nombre del Señor. ¿Debemos de nosotros de burlarnos? No, la Biblia dice que todo lo que es ordenado en el Señor, todo es de Él. Vosotros que en otro tiempo, fíjense, en el tiempo antiguo, nosotros no sabíamos qué era ser de Dios. Sabíamos que era ser del mundo, hacer deleite, hacer cosas en el mundo, mentir, robar, mentirle a los demás, mentirle a las mujeres, mentirle a nuestros familiares, a los vecinos, y hacíamos un sinfín de cosas. Celebrábamos Navidad, jugábamos fútbol, veíamos novelas, salíamos para donde quiera. ¿Por qué? Porque no teníamos tiempo para el Señor, porque Dios, no entendíamos que había un Dios que le hablaba al mundo, pero es que no se entiende lo que uno dice. No se entiende. Entonces, cuando el mundo no lee la Biblia, cuando el ser humano no lee la Biblia, vive confundido creyendo que así Dios le ama. Y no es menos cierto que Dios nos ama a todos, pero Dios no quiere que el ser humano se pierda. Por eso la Biblia dice que debemos de guardarnos en santidad para Él, porque debemos de testificar de que Él vive y que Él vive para siempre. Amén. Y así viviremos con Él nosotros. Pueblo, dice, erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora Dios nos bendice. Hoy hemos alcanzado misericordia, conocimiento, bendición, y Dios nos da todo ahora, porque hoy nosotros somos tomados en cuenta delante de Dios. Aunque a muchos no les guste, estas palabras se deben de vivir.
no es para que nada más las oigamos. Y todo aquel que se deleita en el mundo, todas esas viejas noveleras y esos que practican fútbol, esos que se hacen rasguño en el cuerpo, esos que se raspan las cejas y esos que se pintan el pelo, eso no es de Dios y no le agrada a Dios. Levíticos 14, 8 y 9 dice que todo el que se rapa las cejas y todo el que se hace cosas en los ojos es del diablo, está lleno de lepra. Lea la Biblia, Levíticos capítulo 8, versículo 8 y 9. Bendito, Levíticos 14, 8 y 9. El que se hace cosas en el pelo, el que se hace señales en el pelo, la Biblia dice, Mateo 5, 39, que todo el que se hace cosas en el pelo no le gusta como Dios lo hizo. Por lo tanto, es desobediencia delante de Dios. La mujer que se viste empantalonada no es de Dios, es una Jezabel totalmente. La que se pinta las uñas, también eso no le agrada a Dios. La Biblia dice que debemos de guardarlos limpios para el Señor. Que si somos nacidos de agua y de espíritu, la Biblia dice en 2 de Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas vinieron a ser hechas nuevas. Ajá. Y si se sigue practicando cosas del mundo, ¿será eso nacido de nuevo? Por supuesto que no. Eso no agrada a Dios. No seamos burla ni tropiezo en el templo de Jehová, porque todo lo que Jehová explica con la palabra es lo que los ofrece para heredar una vida eterna. Todo lo tenemos que hacer bajo el cuidado y la presencia del Señor. Bendito el nombre de Dios. ¿Cuánto le gusta la palabra? ¿O está muy fuerte? Amén. Bueno, vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 1. Búsquese Romanos. Así es que somos pueblo de Dios y por lo tanto como pueblo de Dios guardémonos de las cosas pecaminosas y prácticas malvadas de este mundo. Si dice usted que es de Dios y no se guarda para Dios tal como Él lo formó desde el principio, usted es un mentiroso. Alabado sea el nombre del Señor. Vámonos a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos capítulo 12, 1. Fíjense, ponga atención. Los que somos hijos de Dios, los beneficios y las bendiciones del Padre. Romanos 12, 2. Perdón, Romanos 12:1 dice así: deberes cristianos, los deberes del cristiano verdadero, los deberes de un creyente, no los deberes de un religioso, porque la Biblia dice que la religión es falsa, la religión verdadera es la religión judaica. Una sola religión Dios creó a través de su Hijo y es la religión judaica. Más religiones no hay, sectas hay, pero más religiones no hay. La religión católica es falsa, ya lo sabemos que es falsa. ¿Por qué? Hacen prácticas que son formadas por el hombre. Amén. Así es que eso no lo hacemos nosotros. De allí, de ese engaño, lo sacó el Señor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De la religión falsa, católica, apostólica, remala, lo sacó el Señor. Perdón, romana, lo sacó el Señor. Nosotros no somos más de doctrina de hombres, somos de la doctrina fundamentada de Dios a través de su Hijo. ¿Cuántos se gozan con la palabra de Dios? Así que, hermanos, mire, deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese, vuestro culto racional, personal. Lo que hagamos en santidad en el Señor para el agrado del Padre, Dios lo valora y lo toma muy en cuenta. Tenga por cuenta y caso que si usted hace esta palabra, como dice aquí el apóstol Pablo, deberes del cristiano, deberes de cristianos verdaderos, no de cristianos falsos. Porque ahora, de hoy en día, hay cristianas en la iglesia